Este comunicado es emitido por el Centro de Observación y Respuesta de la Región Boreal Interior. Le pedimos, con toda la seriedad que permite nuestra voz, que escuche cada palabra con plena atención. Lo que está a punto de oír no forma parte de ningún simulacro, ni de ejercicios internos, ni de transmisiones de rutina. Estamos respondiendo a un fenómeno que solo puede describirse como una fractura inquietante en la conducta humana durante el sueño, una alteración que desafía nuestros protocolos físicos, psicológicos y auditivos. Todo inició de manera silenciosa, casi tímida, como si el fenómeno hubiese estado tanteando el terreno. La primera llamada llegó el 10 de octubre, poco antes del amanecer, cuando una residente de Altamar del Norte, Lucía Arendt, informó haber escuchado lo que describió como una conversación sostenida por una persona que no estaba despierta. Lucía aseguró que la voz provenía del pasillo que conectaba su cocina con el patio, y aunque no quería creerlo, reconoció de inmediato el tono de su esposo Elías, esa manera peculiar que él tenía de pronunciar las R's, el ligero cansancio en su respiración, el ritmo pausado de quien intenta no despertar al resto de la casa. Pero Elías estaba junto a ella, dormido con la pesada calma de quien lleva horas en reposo. Lucía, paralizada por la duda, registró un fragmento del sonido. Elías describía rutas que no habían recorrido desde su juventud, mencionando paisajes borrados por los años y planes que jamás cumplieron. Cuando lo despertó, él apenas pudo pestañear. No reconoció su propia voz, no recordaba nada y hasta pidió disculpas sin saber muy bien por qué. Las llamadas comenzaron a aumentar, como gotas que anteceden a una tormenta. En Puerto Neblina, una familia aseguró haber escuchado a su hijo pequeño, Gael, riendo y hablando sobre sus juguetes desde el cuarto de lavado, aunque Gael dormía con la profundidad confiada de un niño que aún no conoce el miedo. En Colinas del Cedro, una mujer llamada Reina Solís reportó haber oído la voz de su hermana adolescente, Mariela, discutiendo con alguien en el jardín trasero, como si compartiera secretos que nunca había confiado a nadie despierta. La conversación era animada, llena de gestos que solo podían intuirse en el tono, pero Mariela seguía dormida, enroscada entre las mantas, ajena a todo. Algunos testigos describían no solamente la voz, sino una sensación, como si algo invisible hubiese copiado la presencia emocional de la persona dormida. Varios afirmaron incluso que el aire cambiaba de temperatura, como si la casa reconociera dos versiones de la misma persona coexistiendo en espacios distintos. Los especialistas descartaron sonambulismo, delirios, estrés, problemas auditivos. Nada encajaba. Los dormidos estaban profunda y verdaderamente dormidos, y sus voces, sin embargo, se desplegaban por habitaciones vacías. La noche del 23 de octubre marcó un punto de inflexión. La familia Darmon, residentes de la ciudad ribereña de Cliffwater, reportaron haber escuchado 3 voces simultáneas, todas pertenecientes a miembros de la casa que en ese momento dormían en habitaciones separadas. La madre, Elena Darmon, relató que mientras bajaba las escaleras para investigar, podía escuchar a su esposo Jonas, a su hija de 13 años Lyra, y a su hijo mayor, Tobías, hablando en la sala, como si hubieran instalado allí una reunión nocturna. Las voces discutían mapas, rutas de viaje y maletas imaginarias. Reían, discrepaban, proponían fechas concretas. Incluso se escuchaba el sonido de un vaso apoyándose sobre una mesa, a pesar de que la sala estaba completamente vacía. Lo que más perturbó a Elena fue que las voces mencionaban recuerdos familiares que nunca se habían dicho en voz alta, sus preocupaciones financieras, una discusión privada que había tenido con Jonas hace 2 meses y que no compartieron con sus hijos, e incluso temores personales que ella jamás había verbalizado. La conversación se extendió durante más de 1 hora, modulándose como si los 3 estuvieran físicamente presentes. Pero arriba, en sus habitaciones, los 3 dormían inmóviles, respirando con la cadencia profunda de quien habita otro mundo. El caso más desconcertante hasta ahora ocurrió en la aldea de Valle Espectral. Rosa Mirel, cuidadora de su madre nonagenaria, reportó haber escuchado la voz de la anciana procedente del porche cerrado. Su madre llevaba años sumida en un deterioro cognitivo que apenas le permitía articular frases cortas. Pero esa noche, la voz que Rosa escuchó no era la voz debilitada de su madre enferma. Era clara, precisa, juvenil incluso. La mujer hablaba de su infancia en un pueblo ya desaparecido, mencionaba nombres de personas fallecidas hace décadas, relataba anécdotas que Rosa había olvidado, así como historias que nunca había escuchado. La voz enumeraba fechas, lugares, apodos, números de casas, accidentes, fiestas, nacimientos y entierros con una exactitud que parecía imposible.
Mientras tanto, en la habitación, la anciana dormía plácidamente, hundida en una quietud que no correspondía a la efervescencia verbal que resonaba afuera. La conversación duró casi 1 hora. Cuando concluyó, la casa quedó tan silenciosa que Rosa describió la sensación como la calma posterior a un derrumbe. Tras analizar decenas de grabaciones y recopilar testimonios de hogares afectados, hemos identificado 4 fases claramente diferenciadas dentro de este fenómeno de duplicación vocal. Estas etapas no son rígidas. Algunas viviendas parecen avanzar entre ellas con rapidez, como si algo estuviera explorando los límites de cada familia. Fase 1. La imitación superficial. En esta primera manifestación, las voces suelen durar entre 5 y 20 minutos. Se perciben como sombras sonoras de lo cotidiano, comentarios sobre pequeñas tareas, recordatorios triviales, frases que cualquiera podría pronunciar al llegar a casa después del trabajo. Nada, a simple vista, parece fuera de lo normal, excepto el hecho incuestionable de que la persona a quien pertenece la voz está sumida en un sueño profundo, ajena por completo a ese eco que pretende ser ella. Padres escuchan a sus hijos hablar de deberes escolares, parejas escuchan discusiones sobre menús, horarios, compras pendientes. Es como si la casa jugara a repetir fragmentos de la vida diaria con un timbre prestado. Pero esta fase rara vez se mantiene por mucho tiempo. Fase 2. El desdoblamiento íntimo. Aquí, las conversaciones se prolongan entre 30 minutos y 2 horas, y empiezan a incorporar elementos que inquietan profundamente a los testigos. Pensamientos personales, confesiones susurradas, temores nunca expresados en voz alta. Las voces hacen referencia a eventos recientes con la precisión del que observa desde dentro. Algunas familias escuchan a sus seres queridos hablando de preocupaciones que jamás compartieron. Otras perciben fragmentos de recuerdos modificados, como si las voces los reinterpretaran bajo una luz distinta. La sensación predominante entre quienes han vivido esta etapa es que las voces ya no están imitando, están explorando. Fase 3. La conversación de los ausentes. En esta fase, el fenómeno adopta una forma coral. Varias voces pertenecientes al mismo hogar dialogan entre sí de manera coordinada, como si hubieran decidido realizar una reunión nocturna sin la presencia física de sus dueños. Las voces pueden debatir durante horas, moviéndose de un tema a otro con naturalidad, encadenando anécdotas que jamás se discutieron en estado de vigilia. Algunas familias aseguran haber escuchado risas compartidas, silencios incómodos, incluso momentos de reflexión, todo sin cuerpos que produzcan esos sonidos. Es importante destacar que los individuos cuyas voces se reproducen permanecen dormidos simultáneamente, y algunos incluso conectados a monitores médicos que confirman una actividad neuronal estable, sin señales de sueño ligero o de transición. Es como si los ecos hubieran cobrado autonomía, alimentándose de la vida interior de cada hogar. Fase 4. La revelación imposible. En este nivel, las voces dejan de limitarse a la información accesible para la persona imitada. Empiezan a hablar de memorias olvidadas, hechos ocurridos antes del nacimiento de la persona, conversaciones privadas entre terceros, secretos que nunca llegaron a expresarse. En algunos casos, las voces han mencionado nombres de familiares fallecidos, episodios que ocurrieron en generaciones anteriores o fragmentos de historias familiares que jamás fueron transmitidas por nadie vivo. Las voces no solo imitan, recuperan, reconstruyen y revelan lo que no deberían saber. Lo que inicialmente parecía un evento localizado dentro de un radio menor a 10 kilómetros ha crecido en amplitud. Cada noche, el fenómeno avanza como una marejada silenciosa, extendiéndose hacia zonas periféricas y afectando entre 1 y 3 viviendas nuevas por área. La expansión no es aleatoria. Los mapas muestran un patrón ondulante, casi respiratorio, como si algo se desplazara bajo la superficie social escogiendo hogares uno tras otro. Y siempre lo hace durante la noche. Nuestros equipos ambientales han descartado cualquier causa habitual. No hay interferencias electromagnéticas. No hay fugas químicas ni toxinas aéreas. No hay evidencia de agentes biológicos compartidos en las viviendas. Las grabadoras de hogares no afectados captan las voces con fidelidad, lo cual confirma que no se trata de alucinaciones. Sí, son sonidos reales. Son ondas acústicas que viajan por el aire con la misma fuerza que cualquier voz humana. Sin embargo, al intentar localizar la fuente exacta dentro de una casa, las mediciones fallan. Las voces parecen proyectarse desde un punto imposible, como si se originaran simultáneamente en múltiples rincones.
El mimetismo vocal es tan perfecto que el software de identificación de voz las reconoce con un 98% de precisión, pero los análisis espectrográficos revelan algo perturbador. No presentan las huellas características de las cuerdas vocales humanas. Es un sonido articulado, sí, pero no biológico. Lo más alarmante es el contenido que las voces han comenzado a transmitir. El doctor Harlen Esquivel, neurólogo del Instituto Boreal de Neurocognición, realizó estudios en personas cuyas voces, paralelas, estaban activas en otra habitación. Los resultados fueron contundentes. Cero actividad en las áreas cerebrales del habla, cero actividad en la formulación de pensamiento verbal, cero activación muscular relacionada con articulación. En otras palabras, las personas no hablaban, pero sus voces sí. Mientras sus mentes descansaban, algo utilizaba sus recuerdos, su identidad y su historia como materia prima para construir conversaciones completas en otras partes de la casa. El doctor describió este fenómeno como una disociación sonora entre la biografía humana y su contenedor físico. Si en su hogar se manifiestan incidentes correspondientes a la fase 1, debe activar de inmediato los protocolos de vigilancia doméstica. Considere esta etapa como la primera brisa antes de una tormenta mayor, suave, casi imperceptible, pero anunciando algo que puede crecer sin control. El primer paso es instalar dispositivos de registro, grabadoras de audio, sensores de movimiento acústico o cualquier equipo capaz de documentar sonidos ambientales, en pasillos, salas y otras áreas de tránsito nocturno. No se trata de atrapar a nadie, sino de preservar evidencia, pues estas voces, aunque no provengan de garganta humana, dejan huellas audibles que pueden ayudarnos a entender cómo respira este fenómeno. Bajo ninguna circunstancia debe despertar a la persona cuya voz está siendo imitada. Las familias que lo han intentado describen un efecto secundario inquietante. Al perturbar la frontera entre sueño y vigilia, el episodio se densifica, se prolonga, y lo que antes era una simple repetición cotidiana adquiere una cualidad más consciente, más exploratoria. Establezca un sistema discreto de comunicación interna para confirmar quién está dormido. Un toque leve en la puerta, una luz encendida, un código gestual, cualquier mecanismo que no implique hablar. La voz que recorre su casa puede sonar familiar, pero no debe confiar en ella. Si escucha la voz de alguien que, en ese mismo instante, está dormido, confíe en sus ojos, no en sus oídos. Verifique la ubicación real de la persona sin emitir palabras. La interacción verbal parece despertar un tipo de atención en estas voces que aún no comprendemos. No responda. No dialogue. No explique. Aunque las voces pronuncien su nombre, aunque mencionen temas que solo usted conoce, aunque parezcan pedir ayuda o compañía, mantenga el silencio. Las familias que decidieron contestar describen un cambio inmediato en el comportamiento vocal. Las voces comienzan a reorientarse hacia el oyente, a referirse a sus emociones, a invitarlo a unirse, a recordar historias que jamás pronunciaron en presencia de otros. La familia Crilson, de la ciudad de Lindenford, relató que la voz que imitaba a su hija comenzó a llamarlos con suavidad, nombrando antiguos hobbies de la madre, mencionando libros que el padre leía en su juventud. Cuando respondieron, el episodio se extendió por más de 4 horas, y la voz empezó a hablar de pensamientos íntimos que ninguno había dicho en voz alta. Los expertos creen que contestar equivale a abrir una puerta que el fenómeno no tarda en cruzar. Protocolos para fase 2. Si las vocalizaciones se alargan y comienzan a rozar lo personal, lo emocional o lo confesional, debe convertirse en observador absoluto. Registre todo. No con la intención de capturar a nadie, sino para preservar la realidad, porque la voz que está hablando podría estar tejiendo recuerdos que no existen, confesiones distorsionadas o verdades antiguas que preceden a toda la familia. Mantenga el silencio. No contradiga la información, incluso cuando la voz toque puntos vulnerables de la vida familiar. El simple acto de intentar corregir una afirmación parece estimular la aparición de episodios posteriores más complejos. Protocolos para fase 3. Cuando varias voces del hogar conversen entre sí en otra habitación, debe aplicar medidas más estrictas. Asegure a cada miembro de la familia en habitaciones separadas, verifique visualmente su estado de sueño y documente todo desde una distancia prudente. Hemos registrado casos en los que, al despertar a los miembros dormidos, las voces imitadas continúan hablando aunque las personas reales ya estén despiertas, dispersas e incluso caminando por el pasillo. Este detalle sugiere que, a partir de esta fase, las voces funcionan como entidades acústicas independientes, que ya no requieren la presencia inconsciente de sus referentes humanos.
No intente interrumpir las conversaciones desplazándose hacia ellas. Cada intento de inspeccionar físicamente la fuente ha resultado contraproducente. La fase 4 exige contactar inmediatamente a los equipos de emergencia. Si las voces comienzan a compartir información que los individuos dormidos nunca han aprendido, detalles económicos, recuerdos ajenos, secretos de vecinos, historias familiares que jamás circularon verbalmente, debe considerar el incidente como crítico. La familia Ravel, por ejemplo, escuchó la voz de su hijo de 8 años describiendo con exactitud la infidelidad de un tío distante y la fecha de un problema financiero del padre que él jamás había mencionado. El niño dormía, imperturbable, sin comprender la gravedad de lo que su eco estaba divulgando. 17 hogares intentaron rastrear la ubicación exacta desde la cual emanaban las voces. En todos los casos, las conversaciones cesaron en el instante en que la familia inició la búsqueda, como si las voces percibieran el movimiento. Pero la consecuencia fue uniforme. Las noches siguientes trajeron episodios más densos, más largos, y en la mayoría de los casos, una transición acelerada hacia fase 3. Es como si el fenómeno interpretara la inspección como una provocación. Los estudios del sueño realizados en diferentes individuos afectados muestran un patrón inquietante. Mientras las voces sostienen conversaciones en otras habitaciones, los cuerpos dormidos exhiben actividad REM intensa, propia de sueños vívidos. Pero al despertar, los individuos no recuerdan nada, o describen sueños fragmentados que no guardan relación con las palabras que sus voces paralelas pronunciaron. Es como si su conciencia estuviera soñando un relato, mientras algo externo utiliza sus historias, emociones y memorias como materia prima para construir otro completamente distinto. El impacto emocional en las familias es severo y acumulativo. Muchos padres afirman sentirse despojados al escuchar información íntima saliendo de un eco no humano. Niños que no recuerdan haber hablado sienten miedo de dormir. Hermanos se observan con desconfianza, temiendo que sus versiones nocturnas revelen pensamientos no dichos. Pero lo más desconcertante son los reportes de voces que comienzan a hablar de eventos futuros. La familia Alden escuchó a la voz de su hija adolescente discutir planes de estudios superiores que ella jamás se había atrevido a mencionar en voz alta. Al día siguiente, la joven admitió que aquellas ideas coincidían con inquietudes que siempre mantuvo en secreto, como si algo hubiera leído dentro de ella. Investigaciones preliminares indican que muchas de estas predicciones terminan cumpliéndose con precisión alarmante. Una familia de marisma alta escuchó voces planificando una celebración con detalles exactos, colores, invitados, incluso los platos que servirían. Semanas después, cuando organizaron la fiesta, siguieron sin darse cuenta cada detalle mencionado por esos ecos nocturnos. Los equipos técnicos han realizado intentos exhaustivos por localizar el punto exacto desde donde emergen las voces. Los sensores indican que provienen de lugares plausibles, rincones, pasillos, salas, como si cuerpos invisibles ocuparan esos espacios. Pero las cámaras térmicas no registran calor. Los detectores electromagnéticos no registran perturbación alguna. Es una presencia sin cuerpo, sin temperatura y aparentemente, sin intención detectable. Las contramedidas habituales, ruido blanco, mudanzas temporales, aislamiento acústico, no tienen efecto. Las voces siguen a las personas, no a los lugares. Donde duermen, ellas hablan. Preocupa especialmente la precisión con la que las voces de fase 4 comparten información que pertenece a comunidades enteras, enfermedades de vecinos, tensiones familiares de hogares cercanos, decisiones que aún no se han tomado, accidentes que todavía no ocurren. Parece que el fenómeno no solo imita, observa, recopila. Las investigaciones oficiales confirman que los detalles mencionados por las voces, recuerdos olvidados, datos privados, información de terceros, son precisos, incluso cuando las familias no tenían forma de conocerlos. Esto sugiere que la entidad detrás de las voces accede a redes de información más allá del alcance humano. Los episodios siguen un patrón fijo. Comienzan entre 11 de la noche y 1 de la madrugada, alcanzan su punto máximo de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada, desaparecen casi por completo después de las 5 de la madrugada. Los afectados despiertan sin memoria alguna. La consistencia del horario indica coordinación externa, no procesos naturales del sueño. La entidad parece consciente de ser observada. Equipos de emergencia han escuchado voces que saludan a policías por su nombre o comentan su llegada. No es imitación automática, es reconocimiento. Lo más inquietante es su adaptación emocional.
Las voces responden a tensiones familiares, cambios recientes y rutinas diarias. Los hogares con vínculos afectivos fuertes presentan episodios más complejos, lo que sugiere que las emociones funcionan como conductos para la manifestación. Algunas familias recibieron mensajes útiles, consejos, consuelo, soluciones a conflictos. Pero todos estos casos derivaron en dependencia emocional hacia las voces. Muchos dejaron de tomar decisiones por sí mismos. Solo una minoría logró recuperarse. Debemos enfatizar, las voces no son los durmientes. Actúan con inteligencia independiente y acceden a memorias y detalles imposibles. No existe explicación natural, psicológica o tecnológica. Las contramedidas conocidas no funcionan. El fenómeno se expande en distancia e intensidad. Los episodios, antes breves, ahora ocupan noches enteras, afectando relaciones y decisiones familiares. El número de hogares afectados creció un 40% esta semana. Si escucha voces mientras la familia duerme, no interactúe. No confíe en lo que digan. No permita que influyan en sus decisiones. Lo que imita a sus seres queridos no es humano. Usa el sonido del afecto como un disfraz. Debe comprender que el silencio entre episodios no significa que el fenómeno haya cesado. El silencio es actividad. Es análisis. Es preparación. Cada noche de observación agrega más detalles al mapa que esta inteligencia construye sobre usted. Sus hábitos, sus emociones, sus dudas, sus temores más profundos. Y aunque no podemos ofrecer garantías, ni prometer que seguir los protocolos detendrá los incidentes, ni asegurar la protección de su intimidad, sí podemos afirmar una verdad final. Todas las familias que ignoraron estas advertencias fueron transformadas por completo. Sus dinámicas cambiaron. Sus decisiones empezaron a reflejar no sus propios deseos, sino los susurros que escucharon en la oscuridad. Porque lo que habla con la voz de su familia lo conoce mejor de lo que usted se conoce a sí mismo. Y cuando lo llame desde otra habitación, recuerde, está escuchando algo que aprendió a imitar el sonido del amor, para acercarse sin ser visto.